Hola, mi nombre es Natalie Morales y voy a hablar un poco sobre la economía política e industrial. ¿Qué es economía política e industrial? La economía política es una rama de la economía que se centra en el estudio del desarrollo de las relaciones sociales inherentes a la producción, las leyes que rigen a la misma, la distribución de la riqueza, el cambio y el consumo de los bienes en la comunidad, en cada uno de los estadios correspondientes al desarrollo. La economía industrial, en este caso, es el estudio de las empresas, industrias y mercados. Analiza empresas de todos los tamaños, desde tiendas locales en las esquinas hasta gigantes multinacionales. Además, considera una amplia gama de industrias como la generación de electricidad, la producción de automóviles o los restaurantes, por citar algunos. La economía industrial utiliza modelos teóricos para comprender la toma de decisiones. Ahora, una pregunta importante es, ¿qué estudia la economía? No existe una única respuesta a esta pregunta. A lo largo de la historia han existido diferentes enfoques teóricos para estudiar los fenómenos económicos que a su vez han estado directa o indirectamente relacionados con los intereses políticos de las distintas clases sociales. Ahora nos enfocaremos en la economía política. Como sabemos, toda sociedad en cualquier época histórica necesita producir riqueza, bienes para producirse. Desde el hombre primitivo hasta la moderna sociedad capitalista, el ser humano necesitó producir comida, ropa, casas, música, medios de transporte, comunicación, herramientas y otras más, pero lo hizo organizándose de manera muy distinta. La economía política busca comprender cómo surgen, se desarrollan, consolidan y desaparecen distintas formas de organizar la producción, en este caso las relaciones sociales, a lo largo de la historia. Y esto es muy importante porque el proceso económico es la base sobre la cual se desarrolla el resto de las dimensiones de la vida social, en este caso la política. Todas estas dimensiones tienen su vida propia, su autonomía, pero precisan de una base material para existir. Por lo que comprender cómo funciona la economía de una sociedad es clave para comprender a la sociedad como un todo, sus relaciones de dominación, sus costumbres, sus expresiones artísticas, etc. Como expresamos, la sociedad humana ha organizado de manera muy diferente la producción de riqueza y estas fueron transformándose a lo largo de la historia hasta, hasta llegar a la actualidad, en que la forma predominante de organizar la producción son las relaciones sociales capitalistas. Los economistas clásicos más relevantes y creadores de la política clásica que en este caso entra la teoría del valor-trabajo, la visión globalizadora de la economía y la importancia de las clases sociales. Para realizar una crítica del capitalismo, situándose ética y políticamente del lado de los trabajadores, corrigen y perfeccionan la teoría clásica, por lo cual la economía política marxista pasa a ser una herramienta teórica fundamental para los trabajadores. Finalmente, se ve como la teoría económica abandona el enfoque global de la economía política y la teoría del valor-trabajo y aparece la teoría neoclásica y sus enfoques que cumple el rol histórico de velar y justificar el capitalismo. Era muy distinta.
La economía política busca comprender cómo surgen, se desarrollan, consolidan y desaparecen distintas formas de organizar la producción, en este caso las relaciones sociales, a lo largo de la historia. Y esto es muy importante porque el proceso económico es la base sobre la cual se desarrolla el resto de las dimensiones de la vida social, en este caso la política. Todas estas dimensiones tienen su vida propia, su autonomía, pero precisan de una base material para existir. Por lo que comprender cómo funciona la economía de una sociedad es clave para comprender a la sociedad como un todo, sus relaciones de dominación, sus costumbres, sus expresiones artísticas, etc. Como expresamos, la sociedad humana ha organizado de manera muy diferente la producción de riqueza y estas fueron transformándose a lo largo de la historia hasta llegar a la actualidad, en que la forma predominante de organizar la producción son las relaciones sociales capitalistas. Los economistas clásicos más relevantes y creadores de la política clásica que en este caso entra la teoría del valor trabajo, la visión globalizadora de la economía y la importancia de las clases sociales, para realizar una crítica del capitalismo, situándose ética y políticamente del lado de los trabajadores, corrigen y perfeccionan la teoría clásica, por lo cual la economía política marxista pasa a ser una herramienta teórica fundamental para los trabajadores. Finalmente, se ve como la teoría económica abandona el enfoque global de la economía política y la teoría del valor trabajo, y aparece la teoría neoclásica y sus enfoques que cumple el rol histórico de velar y justificar el capitalismo. También pusieron el foco de análisis en el concepto de excedente económico y en cómo se distribuye ese excedente entre las distintas clases sociales. Sin embargo, a diferencia de los economistas clásicos Marx y Engels, no consideraban al capitalismo como un orden natural y por tanto eterno e inmutable, sino como una forma histórica y transitoria, por lo tanto superable, de organizar la producción y distribución de la riqueza social. Su objetivo explícito era demostrar la posibilidad y la necesidad de superar el capitalismo y avanzar hacia una nueva forma de organizar la sociedad, no basada en la explotación humana. Con este enfoque, la economía política marxista dio un salto cualitativo en el análisis de la realidad económica, esclareciendo aspectos del funcionamiento de modo de producción capitalista que la economía política clásica había dejado irresueltos. Se destaca el perfeccionamiento de la teoría del valor trabajo como base del precio de las mercancías, el descubrimiento de la plusvalía como la base u origen de la ganancia y el análisis de las leyes. Ahora nos enfocaremos en la economía industrial. La economía industrial se refiere a aquellas actividades que combinan diferentes factores de producción, instalaciones, suministros, trabajo y conocimiento, para producir bienes materiales destinados al mercado. Como se había mencionado anteriormente, es el estudio de las empresas, industrias y mercados. Analiza empresas de todos los tamaños, desde tiendas locales en las esquinas hasta gigantes multinacionales como Walmart o en este caso Coca-Cola. Una de las cuestiones claves en la economía industrial
es evaluar si un mercado es competitivo. Los mercados competitivos suelen ser buenos para los consumidores, aunque no siempre son viables, por lo que la mayoría de los cursos de economía industrial incluyen análisis de cómo medir el grado de competencia en los mercados. Un concepto de la economía industrial sería que es el estudio de las condiciones competitivas y del monopolio, ya que pueden afectar los resultados del mercado. Según Scherer, la economía industrial se ocupa principalmente sobre cómo se armonizan las actividades productivas con la demanda de bienes y servicios a través de algunos mecanismos de organización, como un mercado libre. Ferguson define la economía industrial como la aplicación de la teoría microeconómica al análisis de las empresas, mercados e industrias. Por otro lado, el desarrollo económico se define como un aumento sostenible de los niveles de vida que implica un mayor ingreso, una mejor educación y salud, así como la protección del medio ambiente. Hay una teoría de la empresa. Esto quiere decir que la economía industrial es vista como el desarrollo de la teoría de la empresa, que consiste principalmente en el análisis de diferentes estructuras de mercado y sus implicaciones en el bienestar económico. La economía industrial reconoce que las empresas son a menudo oligopólicas, multinacionales, multiproductos y multiplataformas, que compiten entre sí, diferenciando sus productos, protegen sus innovaciones con el respaldo de patentes, reforman industrias enteras comprando a sus competidores, cabildean ampliamente para recibir un trato preferencial del gobierno. Por tanto, la economía industrial reconoce que la teoría de las estructuras competitivas del mercado, aunque sea fácil de resolver cuando existe un equilibrio, en la mayoría de los casos no puede explicar la composición y el comportamiento de las empresas en la industria. Al analizar la toma de decisiones a niveles empresariales, la economía industrial ayuda a comprender cuestiones tales como los niveles a los que se establecen la capacidad, la producción y los precios, el grado en que se diferencian los productos entre sí, Ahora hablaremos de las fuerzas productivas y relaciones de producción. Las fuerzas productivas están compuestas por los medios de trabajo, herramientas, maquinaria, etc., los objetos de trabajo, materias primas y auxiliares, y la fuerza de trabajo, trabajo humano. Su nivel de desarrollo surge de la combinación de estos tres factores y su incidencia en la productividad del trabajo. A esta altura, ya sabemos que el ser humano produce su existencia a través del trabajo y que esta actividad es realizada en conjunto con otros seres humanos. Sabemos también que a medida que el ser humano se desarrolla y complejiza el trabajo, surgen nuevas prácticas sociales que atienden al proceso cada vez más complejo de trabajo y a las necesidades de él emanadas. Sumando a este proceso, se observa que la productividad del trabajo aumenta, o sea que en menos tiempo se logran producir más cosas, lo que permite explicar el pasaje de las tiendas fabricadas con cueros a los grandes edificios, de la cacería de animales a la industria automovilística. Esto sería como un ejemplo. No es más que el trabajo tal como se expuso hace un momento. Este esquema repetido varias veces tiende a reproducirse como una espiral creciente a lo largo de la historia. Los objetos de trabajo aumentan en cantidad y calidad, las capacidades y las habilidades humanas crecen y con ello aumentan las necesidades que conducen a nuevos actos de trabajo. Este fenómeno es lo que se llama desarrollo de las fuerzas productivas.
Como hace unos momentos se ha dicho, las fuerzas productivas están compuestas por los medios de trabajo, los objetos de trabajo y la fuerza de trabajo. La combinación de estos tres factores es la productividad del trabajo. Ello implica que establece en determinadas formas de reproducción, de relaciones de producción que incluso se encuentran por encima de las voluntades individuales. Pueden existir distintos tipos de relaciones sociales de producción que dependen de la forma dominante de la propiedad de los medios de producción. Relaciones de producción. Los seres humanos producen su existencia o, si se quiere, trabajan en conjunto. Establecen determinadas formas de relacionamiento que incluso se encuentran por encima de las voluntades individuales. Pueden existir distintos tipos de relaciones sociales de producción, de subordinación, de cooperación, etc. El valor es el tiempo de trabajo necesario para producir una mercancía y el precio es cuando ese valor se expresa de una determinada cantidad de dinero. Cuando el valor de una mercancía se reduce, porque mejoraron las técnicas productivas y se produce más en menos tiempo. En esto, ello implica que establecen determinadas formas de relaciones sociales de producción. Como hemos visto anteriormente, los seres humanos producen su existencia o, si quieren, trabajan en conjunto. Y de ellos depende de la forma dominante de propiedad de los medios de producción. ¿Cómo se posicionan? Primero se posicionan las grandes empresas, luego se posicionan los jefes y los gerentes y por último los trabajadores. Las grandes empresas son las que predominan acá, ya que son las que más tienen un alto estatus, y luego vienen los jefes y gerentes, que son los que mandan y los que dan las órdenes, y en este caso en el tercer lugar están los trabajadores, que son las personas que tienen que hacer ese trabajo y tienen que producir cantidad de productos para que estas grandes empresas puedan llegar al mercado y, eh, y beneficiarse con las ganancias que generan estos trabajadores. Gracias por su atención.